la revista Testimonios vio su primer número salir a escena, y entonces tuvimos un primer número en el 2009, otro en el 2011, otro en el 2013, y desde el 2015 hasta el 2020, por suerte, con distintos formatos, bajo distintas direcciones, primero Liliana Varela, luego Pablo, luego Adriana desde el 2015, digamos, la revista ha seguido sosteniéndose. Como asociación, para nosotros es muy importante contar con una revista que visibilice los estudios de historia oral en Argentina y en América Latina también, ¿no? Aunque, por supuesto, hay otras revistas hermanas, pero en Argentina particularmente nos parece muy importante el sostenimiento de este órgano de expresión de la Asociación de Historia Oral, porque si bien ya no tenemos que remar en un mar de adversidades como hasta hace unos años atrás, es importante visibilizar los enormes aportes al conocimiento de la vida social que la historia oral, ha realizado y sigue realizando, y en múltiples direcciones. En este sentido, ustedes habrán advertido que del 2009 al 2020 salieron 9 números. Y entonces insisto en esto, que desde el 2015 la revista pudo sostener un formato anual. Sufrimos la pérdida y el hackeo de nuestro sitio. Entonces yo quiero hacer en nombre del comité editor un agradecimiento muy especial a la Universidad Nacional de Córdoba y a las compañeras que posibilitaron que nuestra revista esté alojada en un sitio seguro, de alguna manera, ¿no? Entonces, este hackeo y esta pérdida de los números iniciales de nuestra revista nos obligó a una tarea en la que todavía estamos empeñadas y empeñados desde el comité editor, ¿no? Reconstruirlas desde el número 1, pero también y paralelamente, y en esto hemos puesto mucho esfuerzo desde hace algunos años, uno de los propósitos fundamentales ha sido ir transformando la revista de la asociación al calor de los cambios, en las condiciones exigidas para las publicaciones científicas. Verán ustedes que el formato que tiene actualmente obedece de alguna manera a todas esas transformaciones necesarias. Y bueno, entonces aquí la buena noticia de este año es que la revista desde la semana pasada ha podido ingresar al catálogo de Latindex. Cumplimos 34 de las 38 condiciones, ya adaptaremos las 4 que nos faltan, pero bueno, Latindex ustedes saben que es un poco la puerta de entrada a otras indexadoras. Así que bueno, en este sentido, la revista, como les decía, quedó organizada ya desde hace varios números bajo un formato de dossier, artículos libres y reseñas, y un apartado que para nosotros también es muy importante, que se llama Con Voz Propia, donde allí tenemos entrevistas a historiadoras e historiadores orales. Pero no solo eso, de esto nos va a hablar Laura Ortiz, miembro del comité editor actual, pero también queremos anunciarles en esta presentación que este apartado de la revista Testimonio va a ser ampliado desde el número 10 de la revista para abrigar no solamente entrevistas a historiadoras e historiadores orales, sino también para poder albergar esas entrevistas icónicas, valiosas, bueno, todas lo son para quienes hacemos de historia oral, pero esas que constituyen nuestro reservorio y que en muchas ocasiones están solamente en nuestro patrimonio. Bueno, queremos también abrir esta sección para poder publicar algunas entrevistas número a número, para que no queden solamente en nuestro dominio, aunque sean, por supuesto, objeto solamente de nuestros textos, de los relatos que construimos. Y en este sentido, la revista ha ido definiendo a lo largo de sus números un conjunto de propósitos, ¿no?, que van de la mano también con los propósitos de la asociación, que es federalizar cada vez más la asociación y la revista, y este número, bueno, da cuenta de ello, porque yo no voy a hablar del dossier, para eso está la coordinadora del dossier, Laura Luciani, y Pablo Gomaro,
Laura ha coordinado este dossier y además ha integrado un texto propio, y en el caso de Pablo, digamos, ha colaborado con un texto, pero también en la revista, este número 9, si ustedes navegan en ella, se van a encontrar un poco con un panorama amplio a través de los textos de Rubén Acinelli, de Quilmes, que nos habla de los veteranos de Guerra de Malvinas y sus memorias, de Juan Ignacio González, con un texto muy atractivo sobre la historia de un estudiante baleado durante el Onganiato en una volanteada, un texto de Daniela Weider, desde que nos habla desde Tucumán, de la historia de vida de una maestra, de Amalia Arancibia, y de Maximiliano Martínez, que hace un aporte sobre la historia del deporte desde San Juan. Entonces vean, Tucumán, Córdoba, San Juan, Quilmes, bueno, un poco obedece a estos propósitos de llegar, digamos, con las producciones de distintas compañeras y compañeros de distintas regiones del país. Y un poco, y acá cierro, porque no queremos hacer esto, se me cayó, perdón, no queremos hacer esto, ¡ay, se me cortó! Ay, no sé No, qué pasó. Cristina, nada más se apagó la cámara, Bueno, seguimos escuchando. perdón. Bueno, cierro entonces, terrible esto, mi falta de experticia con el celular. Bueno, nada, me perdí completamente, discúlpenme. Nada, solamente anunciar entonces que el número 10, que lo vamos a estar, la convocatoria, el número 10 de nuestra revista Testimonios, la vamos a estar realizando en unos pocos días, y que va a estar dedicada a las mujeres latinoamericanas, ¿no? A sus voces, a su escucha, a su registro y a su interpretación. Bueno, dicho esto entonces, y agradeciéndoles y pidiendo disculpas por la desprolijidad, y por los problemas técnicos que en mal momento me acontecieron, las y los dejo con Laura Ortiz, Laura Luciani y Pablo Omaro. Muchas gracias. Bueno, sigo yo. Bueno, en primer lugar, en nombre del comité editorial de la revista Testimonios, agradecerles a todas, a todos, estar hoy aquí, interesarse por la revista, y bueno, y que es parte del trabajo más general que viene llevando a cabo la Asociación de Historia Oral. Simplemente lo mío va a ser muy breve. Tenía como el interés de comentarles bueno, que hemos estado trabajando este año, como bien decía Cristina recién, fuertemente en la organización de la revista, en el orden de los números, en poder completar la subida de los primeros números. Y que quizás esta presentación nos permite hacer una mirada para atrás, que es la primera presentación de la revista, por lo menos con este formato. Bueno, este año muchas cosas han sido por primera vez con este formato, pero que nos permite hacer una mirada, o por lo menos ver el recorrido que hizo esta revista, y es grato poder visualizar con claridad cómo se ha consolidado la revista, y bueno, y todo el equipo de trabajo que está por detrás. En particular, al ser una revista académica, pero sobre todo de historia oral, la sección con voz propia es una sección que tiene mucho peso, o que pretendemos también consolidar en este proceso de organización o de reorganización de la revista, que fue decir proceso de reorganización, pero bueno, me salió así. Y queríamos, bueno, darle una visibilidad y un peso, porque justamente forma parte de nuestro quehacer, y hasta ahora ha tenido quizás un lugar un tanto marginal dentro de los índices. Este número 9 que hoy presentamos tiene la entrevista que hicimos con Rubén Kotler hace muchos años a Eugenia Meyer. Eugenia Meyer, ya seguramente todos la conocen, ha sido una de las pioneras en historia oral en México y en toda América Latina, ha formado camadas de historiadores e historiadoras.
Y no es casualidad que justo publicamos esta entrevista en este número, y recorriendo los primeros números, justamente Eugenia Meyer fue una de las colaboradoras en el número 1 de nuestra revista, con un artículo muy significativo, porque hablaba sobre la historicidad de la memoria, como gran parte de las producciones de ella siempre nos dejan marcas, nos dejan ideas y nos dejan preguntas. Y aparte de esta entrevista que presentamos en este número a Eugenia Meyer, bueno, también en números anteriores, por lo menos desde el 2015 a esta parte, se han ido presentando distintas entrevistas, la mayor parte a historiadores, hablando sobre su quehacer, y con algunas otras publicaciones de entrevistas que forman parte del acervo documental de quienes nos dedicamos a la producción historiográfica desde la oralidad. Y creemos que es una sección que es muy significativa, no solamente porque nos va a permitir compartir parte de nuestros documentos con los cuales trabajamos, sino también creemos que puede ser un puntapié para empezar a discutir cuestiones de protocolos, cuestiones que hacen a nuestros procedimientos de trabajo, que hacen a nuestro oficio, a nuestra metodología, y que acompañan también toda nuestra producción. Así que queríamos señalar esto en esta oportunidad, porque es algo que nos estamos proponiendo como comité editorial. Y simplemente esa era mi intervención. Quería resaltar esta sección con voz propia para que se tenga presente en futuros números. Y bueno, y eso, y agradecerles a todos por el interés y por estar hoy aquí. A continuación, bueno, Laura Luciani va a comentar cómo fue el trabajo del dossier que estamos presentando hoy aquí. Y bueno, y después Pablo. Bien. Bueno, muchas gracias. No sé si se escucha, espero que se escuche bien. Agradezco. En nombre de Cristina y en nombre de Laura también a la Asociación de Historia Oral, al comité editor de la revista y también a todos ustedes por estar aquí, por permitirme presentar este dossier que para mí es un gusto haber sacado. La verdad es que en un año tan complicado, poder hacer un dossier con las dificultades que eso conllevó, me parece que es todo un trabajo meritorio, no solamente mío, de los colegas que fueron invitados y participaron de la realización de los artículos, sino también de quienes editan, evalúan la revista. Digo, hay todo un trabajo atrás de cada uno de estos dossiers que también merece la pena ser destacado y reconocido en un año que no ha sido fácil para ninguno de todos nosotros y nosotras. Entonces, en ese sentido yo estoy muy agradecida por invitarme a participar y por también acompañar este desafío que fue el dossier. Yo voy a tratar de ser breve, no sé si lo voy a lograr, pero en todo caso me van diciendo, para hablar un poco de este dossier y dar cuenta un poco de cuál era la preocupación que recorría, las intenciones con las cuales yo convoqué a los colegas y las colegas para este número. En primer lugar, porque el dossier de la revista Testimonios 9 es un dossier que propuse en torno a historia oral e historia de las juventudes, asumiendo que la temática suponía un nivel de elaboración y reflexión que debía hacerse explícito en la medida en que nosotros los que trabajamos historia de las juventudes en general hacemos mucho uso de las entrevistas, pero profundizamos poco y reflexionamos bastante poco en torno a ese uso que hacemos. Entonces, en ese sentido, me parecía necesario reponer esa relación entre historia oral e historia de las juventudes. Ese es como un primer camino que pensaba al trazar este proyecto. Pero además, siendo que el campo de la historia de las juventudes en Argentina es un campo prolífico, pero recién en crecimiento, digo, que todavía no se ha consolidado, me parecía necesario también invitar a colegas de otras latitudes a formar parte de este dossier, precisamente para pensar y abonar perspectivas diferentes, para referencias teóricas diferentes sobre cómo trabajar con entrevistas las problemáticas de juventudes, pero además para poder tender puentes también con esas otras lecturas y esos otros análisis que se están haciendo.
En ese sentido me parecía que invitar a personas como Javiera Velázquez Mesa, que es una joven chilena, Mauricio Brito, que es un colega brasileño, Sofía Rodríguez López, española ella, de la Universidad de Cádiz, y también Pablo, que bueno, era también local, habilitaba a pensar de distintas maneras la problemática de juventudes. A mí me gustaría plantear algunas cuestiones muy breves antes de señalar algunas cosas que me parecen muy ricas en este dossier y que tienen que ver con cómo pensar la historia de las juventudes o algunos tópicos que además atraviesan parte de estos artículos. El primero tiene que ver con una preocupación que es pensar cómo en algunos momentos o en determinados momentos de la historia en general, pero de la historia reciente en particular, podemos encontrar a lo juvenil como una emergencia visible evidente, digamos. Hay momentos en la historia, sobre todo en la historia reciente, en donde lo juvenil emerge como marca de una época. Y eso, de hecho, hay décadas que, de hecho, son muy visibles, los años 60, los años 80, las últimas 2 décadas, casualmente las que recorren algunos de los artículos de este dossier, en donde lo juvenil aparece como una clave, algo visible, algo emergente. Y me parece que en los estudios de juventudes, una cosa que todavía nos falta hacer, es tratar de explicar por qué se da eso. Es decir, hay una clave juvenil que es descriptiva. Todos podemos ver, y eso aparece visiblemente, entonces se describe como un momento juvenil. Pero me parece que una de las claves que hay que ponderar es tratar de pensar en por qué eso se produce, por qué en algunos momentos los y las jóvenes aparecen o irrumpen con una visibilidad y con una potencia mucho mayor que en otros momentos. Esa me parece que es una de las líneas en donde uno puede ir indagando los primeros pilares de la historia de las juventudes. Pero además, y en parte asociado con esto, esta idea de la juventud como una juventud rebelde. Digo, ese tópico aparece muchas veces. La idea de la explicación de por qué los jóvenes salen a la calle es porque los jóvenes son rebeldes, porque los jóvenes son transformadores, la bandera del cambio social. Y sin embargo, cuando uno va a hacer análisis mucho más complejos, efectivamente lo que advierte es que esa no es una clave analítica, digamos, que eso es más un sentido común, pero que cuando uno indaga en las problemáticas sobre historia de las juventudes, lo que advierte es que las juventudes recorren universos y campos sociales mucho más extensos que la idea de la rebeldía. Digo, dicho de esa manera, es bastante complicado asumirlo, sobre todo si pensamos que muchas de las investigaciones actuales han señalado como en los últimos tiempos los y las jóvenes se han acercado a partidos de derecha o a sectores ultraconservadores o ultra de derecha. Entonces, efectivamente, cuando uno hace una historia de las juventudes, tiene que revisar algunas de las claves explicativas con las cuales se asumía la rebeldía juvenil. De hecho, si pensamos en el contexto contemporáneo, donde los jóvenes han irrumpido visiblemente en algunas experiencias, la chilena fundamentalmente, aparece siempre la idea de la clave del joven revolucionario, que debemos desandar precisamente porque no es la única manera de pensar o de privilegiar ese análisis. Por el contrario, me parece que hay que desandarlo. Pero además, otro problema que me parece que es interesante cuando pensamos la historia de las juventudes y los estudios sobre la historia de las juventudes, es que un eje vertebrador refiere a precisamente juventudes y participación política. No es casual que la mayoría de la historiografía latinoamericana tenga un peso específico esta relación o este vínculo entre jóvenes y participación política. Pensemos en los artículos que tenemos en el dossier, 3 de ellos por lo menos refieren a la participación política de jóvenes en la historia reciente latinoamericana. Mauricio Brito hablando del movimiento estudiantil, Javiera sobre el movimiento juvenil Lautaro en Chile, Pablo Gomaro con el movimiento de trabajadores desocupados de Francisco Solano. Entonces, efectivamente, esa es una clave, una vía de entrada bastante importante a las historias de las juventudes, que me parece que también trazan algunos de los recorridos que nosotros podemos encontrar cuando miramos este dossier. A mí me parece que el dossier en ese sentido es clave o es interesante porque abre a la posibilidad de repensar los estudios de historia de las juventudes desde
la recuperación de las entrevistas, ya sea como historias de vida, ya sea la recuperación de memorias y las disputas de memorias hegemónicas a la hora de pensar los procesos de socialización y politización de los y las jóvenes en la historia reciente, o por lo menos de las últimas 4 décadas. En ese sentido me parece que tiene algunas potencialidades que son interesantes y que a mí me gustaría recorrer por lo menos en algunos tópicos que me parece que podríamos señalar. Después, obviamente, cada uno es invitado o invitada a leer este dossier como mejor le plazca. Pero sí me parece que hay algunos señalamientos en ellos que son significativos y que deberíamos revisar. En principio, por ejemplo, cuando miramos un artículo, yo no voy a seguir el orden que tiene el dossier, sino un orden expositivo que decidí a último momento, si se quiere. Pero si miramos el artículo de Mauricio Brito sobre el movimiento estudiantil en Brasil, es interesante porque el movimiento estudiantil brasileño es uno de los procesos sociales de movilización durante la dictadura brasileña, uno de los más estudiados, de hecho. Sin embargo, Mauricio señala la necesidad de repensar cómo ha sido planteado historiográficamente el problema. ¿En qué sentido? En cómo las memorias han hegemonizado determinadas lecturas en torno al movimiento estudiantil, fundamentalmente respecto de determinadas coyunturas, como es el año 68, y las normativas y políticas a partir del Acto Institucional 5, que afectaron efectivamente al movimiento estudiantil. Pero en el caso de Mauricio, él señala, no solamente hay que pensar en esas memorias, sino que es necesario poder tejer memorias de más largo aliento, en ese sentido historizar una memoria del movimiento estudiantil que exceda a esa coyuntura y que busque un largo aliento inclusive previo a la dictadura, pero por otro lado, dice, hay que pensar en memorias alternativas que muchas veces están solapadas, que muchas veces se esconden. ¿Y por qué se esconden? En principio porque las miradas sobre el movimiento estudiantil están centradas sobre todo en algunas universidades, la Universidad Carioca, la Universidad de Río de Janeiro o de San Paulo, por ejemplo, y también porque las miradas están pensadas desde un movimiento estudiantil o desde un universo estudiantil, dice él, de izquierda, progresista. Y las memorias que quedan solapadas son las memorias de los estudiantes de derechas, de los sectores más conservadores dentro de la universidad. Mauricio dice, urge pensar una historia oral de esos estudiantes de derecha. Y me parece que ahí hay una clave también para repensar qué es lo que pasa con el movimiento estudiantil. Y no solo para el caso de Brasil, sino también para el caso de Argentina. Cómo hemos mirado esa problemática a partir de algunas memorias hegemónicas, que creo que el trabajo con entrevistas puede ayudar a deconstruir y a repensar en claves diferentes, por lo menos matizadas y mucho más complejas. Pero si veremos, por ejemplo, el trabajo de Javiera sobre el movimiento juvenil Lautaro, Javiera hace un trabajo muy interesante porque recupera a partir de la historia de vida de una mujer, de Marcela, las experiencias de socialización y politización juvenil de esta joven Marcela, y su integración al movimiento juvenil Lautaro, un movimiento juvenil de oposición a la dictadura, pero además de oposición armada y directa, en donde lo que ella puede reconstruir es parte de la historia de Marcela, no solamente de sus años jóvenes, de sus años de cárcel, digamos, porque ella es encarcelada, sino también de los años posteriores. Y en esa clave me parece que abre a un conjunto de cuestiones interesantes. Por ejemplo, el problema de la subjetivación política desde una perspectiva de género, la incorporación de la perspectiva de género para pensar la militancia juvenil, que me parece que abona también a lecturas en términos de la militancia de las mujeres en los espacios políticos. ¿Por qué? Porque ella señala algo que para mí es fundamental. Cuando trabaja la experiencia de Marcela, plantea la politización en el barrio, la politización en la escuela, la politización vinculada a la familia, y plantea también esta idea de que, lejos de esas miradas en donde la militancia de mujeres está asociada a la pareja, la politización tan temprana, digamos, de ese universo tan joven, de una niña que en ese momento tenía 13, 14 años cuando inicia sus primeras experiencias políticas, efectivamente está atada a otras coordenadas que son bien diferentes a las de mujeres adultas. En ese sentido me parece que el artículo abre un conjunto de lecturas nuevas en donde cruza lo generacional con la clave de género al pensar la militancia política en un contexto tan complejo como es el de los años 80 en el Chile pinochetista. Que me parece que por lo menos
no solamente aborda un tema que no está tan explorado como es el movimiento juvenil Lautaro, sino además desde una perspectiva de género. Yo no voy a hablar tanto del artículo de Pablo Gomaro, porque para eso lo invitamos a él, pero sí señalar algo, por lo menos de su producción en general. Era imposible hacer un dossier de historia de las juventudes, de historia oral, y no invitarlo a Pablo. Para mí era fundamental, precisamente porque era una de las personas con mayor trayectoria en investigación sobre historia de las juventudes en Argentina, y además con una gran trayectoria también en historia oral. Entonces, si había alguien que podía hablar del tema, era precisamente Pablo. Y además porque de las personas que hacen historias de las juventudes acá en Argentina, es una de las que tiene más trayectoria y ha sido hacedora de proyectos de investigación, de redes. Entonces, nada, me parecía que invitarlo y convocarlo era precisamente necesario en esa clave. Pero sí dar cuenta de que estos tres artículos, el de Javiera, el de Mauricio y el de Pablo, efectivamente reunían esa mirada en torno a los procesos de socialización y politización de jóvenes en experiencias de la historia reciente, digamos, en tres momentos completamente distintos: 60, los años 80 y post-2001, que me parece que son claves para pensar cómo se está pensando la historia de las juventudes en América Latina. Pero también incorpora un artículo de Sofía, siempre me olvido el apellido de Sofía Rodríguez López, de la Universidad de Cádiz, que tiene para mí otras claves interpretativas distintas, porque Sofía viene de una historiografía diferente, como es la española, que tiene una consolidación muy clara en los estudios de juventudes, pero además porque aborda temas que acá, para historia de las juventudes, son de los menos explorados, si los hay, porque trabaja jóvenes campesinos, en una larga temporalidad que va desde los años 30 hasta el final del franquismo. Entonces, efectivamente, la temporalidad ya que ella instituye rompe con las temporalidades con las que pensamos nosotros las experiencias o las historias de las juventudes. Pero por otro lado, porque además piensa jóvenes campesinos, que es algo que en Argentina está bastante poco explorado, quizás algunos sí, investigaciones más desde la antropología, y no tanto como campesinos, sino a partir de las experiencias juveniles de pueblos originarios. Digo, hay alguna clave en ese sentido, pero la verdad es que es un tema mucho menos explorado. Pero lo que Sofía trae, que para mí es interesante en ese artículo, son dos o tres temas que quiero ponderar. El primero, la temporalidad que asume. Ella dice, y pone en discusión algo que nosotros asumimos, que es que las jóvenes aparecen en la posguerra. Ella dice, pues la participación y la presencia juvenil emerge a partir de la crisis de los años 30 o a partir de la década del 30. Y esa clave con la que se está interpretando en España las experiencias de la historia de las juventudes, me parece que acá recién se está empezando a plantear muy tibiamente en algunos aspectos. Entonces, en ese sentido me parece que para nosotros es innovador. Pero la segunda clave que me parece interesante es que al trabajar una historia de las juventudes campesinas desde una perspectiva generalizada, porque ella trabaja precisamente en distintos aspectos, como hay una perspectiva de género que puede ir recorriendo en términos del ámbito laboral, militancia política, en esos jóvenes y esas jóvenes campesinas, plantea un par de cuestiones que me parece que no son menores. Nosotros tenemos la tendencia a creer que el mundo rural es un mundo bastante tradicional y atrasado. Digamos, esa idea de que lo rural viene con una vieja pátina de conservadurismo que atraviesa todas las temporalidades. Y me parece que cuando ella trabaja sobre todo las experiencias de institucionalización y políticas del franquismo, que hace a las experiencias de los y las, fundamentalmente las jóvenes campesinas, lo que da cuenta es precisamente cómo la formación política y la militancia política de estos jóvenes varones y mujeres en la España franquista se va dando en un proceso de socialización de derechas que la mismo gobierno instituye. En ese sentido, me parece que logra reponer una historicidad del problema, que en general uno tiende a soslayar en una especie de sentido común sobre lo que son los espacios rurales como espacios tradicionales y conservadores, precisamente porque las políticas que instituye el franquismo son políticas que avanzan sobre una forma de socialización específica de los y las jóvenes campesinos y campesinas de las regiones que ella trabaja específicamente. En ese sentido, me parece que los artículos
son sumamente ricos. Debería decir algo del mío, que también forma parte de ese dossier y del cual no dije nada, por ahí porque uno tiende a olvidarse lo que uno escribe. Pero sí señalar que la intención de mi artículo en este dossier tenía que ver con incorporar una clave más de teórico-metodológica a partir de la propia experiencia, es decir, a partir del trabajo con entrevistas lo que intenté hacer es revisar algunas lecturas de cómo pensar la historia oral como un aporte para la historia de las juventudes, pero también cómo la historia de las juventudes puede ser un espacio simbiótico con la historia oral, sobre todo cuando recuperamos en algunas de las interpretaciones de las narrativas de nuestros y nuestras entrevistadas cómo ponderan lo generacional o su espacio o su mundo juvenil. Y en esa clave me parecía que algunas de las cosas que indagaba en ese artículo tenían que ver con este espacio de cosa de chicos o cosa de chicas con las que suelen muchas veces hacer referencia a algunos y algunas de las entrevistadas a algunos momentos de su vida. Momentos de su vida en que les es fácil justificar desde ese lugar de ser joven, digamos. Era joven, entonces, como era joven, tengo cierta inimputabilidad sobre lo que digo en ese momento. En ese sentido, cuando uno escucha las narrativas, no para denostarlas o no para cuestionarlas, sino para ver cómo construyen las claves interpretativas. No es lo mismo hablar desde el lugar adulto, porque el lugar adulto hay que hacerse responsable. El lugar joven entra en un espacio liminar en donde es porosa la frontera sobre lo cual hablamos. En ese sentido, muchas de las entrevistas que hice, y esa quizás es una de las cosas que me llamó la atención cuando empecé a hacer entrevistas sobre momentos de juventud, digamos, sobre aquello que consideraban sus años de juventud, es que la gente es mucho más propensa a hablar de esos años, que la gente tiene menos reparos a hablar de esos años, y es mucho menos complicado fundamentar desde esos lugares. Entonces, en esa clave yo traté de pensar precisamente cómo recuperar esta clave generacional a la hora de interpretar las entrevistas, digamos. Cómo recuperar una clave que nos permita descentrarnos del mundo adulto, porque en general cuando hacemos entrevistas la hacemos desde nuestro lugar de adulto a otros seres adultos, y asumimos que sus respuestas son desde un lugar adulto. Entonces, revisar también esa mirada en clave generacional nos ayuda también a dimensionar otras interpretaciones de sus propias respuestas. Yo lo que sinceramente quiero invitar a todos y a todas es a leer el dossier. Para mí ha sido un placer leer los textos de los y las compañeras que me han acompañado en esto, y me parece que son un aporte fundamental en un estudio que es el de la historia de las juventudes, que si bien tiene ya varios mojones, necesita ser reafanzado, sobre todo en claves metodológicas y teóricas. Y bueno, nada, eso, agradecer a todos y todas también por escucharme en este momento. Muchas gracias. No sé si le doy la palabra a Pablo para que hable. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, un saludo especial, afectuoso, cálido, aunque sea a la distancia, a todas y todos. En serio, muchas gracias por esta invitación. Gracias, por supuesto, a Cristina. Muchas gracias a las dos Lauras, digamos, Cristina como directora de esta revista, digamos, que fue y es tan importante, y bueno, digamos, Cristina también describió un poco tanto la, digamos, trayectoria como los logros últimos, que creo que son muy importantes para poder jerarquizar, visibilizar y asegurar cierta continuidad de esta, digamos, importante revista, de verdad importante. Yo me acuerdo en los congresos, en Ahora, que siempre circulaba, iba como de mano en mano y la íbamos teniendo, y la versión digital, por supuesto, y bueno, creo que, digamos, una revista que a todos nos ha dado como mucho marco de, digamos, referencia, como muchas lecturas, y bueno, por supuesto que ahora continúe, y ser invitado, digamos, a este dossier es un honor, es un gusto, es un compromiso, es un placer. Así que, de verdad, gracias a Cristina, a Laura Ortiz y a Laura, digamos, Luciani, quien
quien digamos, habló recién, por esta invitación, por supuesto, a esta presentación, pero también, por supuesto, por la invitación a ser parte de este 9º número de la revista. El primero, entiendo que está iniciando esta nueva era de indexación, que uno siempre también es crítico de estos indexadores, pero también sabemos que para seguir en la carrera académica, en la carrera científica y en los ridículums que nos exigen diversos organismos y diversas, bueno, nuestras, universidades e instituciones, sabemos que es necesario estar en estos indexadores que también le van a dar, vuelvo a decir, mayor visibilidad y de cierta manera una cierta jerarquía, digamos, a la revista. Así que felicitaciones en nombre de Laura, Cristina, a todo el equipo editorial que hizo esto posible, de verdad. Hablábamos con Laura, digamos, Luciani, no con Laura Ortiz, sino con Laura Luciani, cómo distribuirnos esta presentación, y ella me dijo, como bien hizo, por suerte hizo lo que habíamos conversado, me dijo, bueno, yo voy a hablar sobre todo, digamos, el número, sobre, digamos, el dossier, y vos concentrate en tu, digamos, artículo. Yo no voy a contarles todo el artículo, por un lado porque sería muy largo, creo que sería aburrido, sería tedioso, y aparte porque, como dijo Laura, espero que lo puedan leer, tanto el mío como los demás artículos que están, digamos, en la revista, así que no les voy a hacer ningún spoiler, ni les voy a, digamos, contar o a facilitar el trabajo de, digamos, lectura. Ojalá que lo hagan pronto. Sabemos que todos llegamos a esta época del año extenuados, agotados y queriendo las vacaciones, pero bueno, puede ser una buena lectura vacacional este 9º número y en especial este, digamos, dossier sobre historia de las, digamos, juventudes. Así que no voy a contarles entonces, digamos, cuál es el artículo o el contenido, mejor dicho, como les prometí, sino simplemente hacer algunas reflexiones a partir de, digamos, el artículo y que pueden dialogar también en las claves en que Laura comentó, podrían dialogar con los artículos de este mismo, digamos, dossier y de este 9º número que hoy estamos presentando. Bueno, como ustedes saben y como bien Laura dijo, el título de, digamos, el artículo es Jóvenes, Voces y Territorios, Resonancias, Generaciones y Organización Social en la Argentina de los años 90. Lo leo porque justamente tiene que ver con los términos o con las dimensiones que intentamos poner en diálogo, que intentamos articular. Por un lado, lo que tiene que ver con la mirada generacional, la mirada desde las voces juveniles, que ahora voy a decir algo más de esto, pero creo que Laura, digamos, dijo ya, digamos, bastante sobre esto. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los territorios y con las organizaciones sociales, digamos. Quienes ya me conocen saben que vengo trabajando, de hecho, para este texto revisité algunos textos anteriores, porque por supuesto que mis últimos trabajos son un poco más actuales. Yo soy, digamos, un historiador un poco, digamos, atípico porque me vine como para la más actualidad. Entonces tengo, digamos, unos trabajos, por supuesto, últimos con nuevas entrevistas, pero son más de los 2000 y del post-2008, inclusive sobre cuestiones de participación juvenil. Entonces, para darle, digamos, una mirada histórica, volví sobre algunos trabajos anteriores míos y entonces, digamos, pude, digamos, volver a hacer algunas lecturas de varias entrevistas realizadas en estas claves que quería compartir en este texto y que les estoy ahora presentando también, que tiene que ver entonces justamente con desde los territorios y las organizaciones, digamos, territorialmente configuradas de una base, digamos, comunitaria, territorial, digamos, analizarlas, digamos, abordarlas, interpretarlas desde una mirada generacional, desde una mirada, digamos, juvenil. Volviendo sobre estos movimientos que fueron en su momento muy, digamos, conocidos y muy visibles, que en cierta manera signaron la dinámica del conflicto social en la Argentina en los años 90, y yo diría seguro hasta el 2002, pero inclusive hasta más adelante también, que son los movimientos de, digamos, trabajadores desocupados,
pero analizándolos entonces desde una clave juvenil. Marco esto porque también creo que en el sentido que planteaba Laura recién, de poder, digamos, poder desentrañar sentidos que no son a veces los dominantes o los hegemónicos en las investigaciones, digamos, en las investigaciones históricas, iba a decir, y la historia oral justamente nos permite avanzar hacia esas miradas subalternizadas, ¿no? Hacia esas miradas que no son muchas veces las más evidentes y que no son las que los sentidos comunes académicamente construidos o las miradas dominantes, digamos, ofrecen. Y en este sentido, decir que estos movimientos de, digamos, trabajadores desocupados desafiaban también y desafían aún hoy en la mirada, digamos, en la mirada, digamos, histórica, ciertos sentidos dominantes que nos decían que el desempleo solo iba a provocar fragmentación social, desintegración o desafiliación desde alguna mirada sociológica, sobre todo de una escuela francesa, y manteniendo, por supuesto, una mirada materialista de la historia y de la sociedad, y sabiendo que el trabajo estructura a los sujetos, nos podemos desplazar del trabajo formal asalariado e ir hacia otras experiencias de trabajo o de producción, que son las que estos movimientos, por ejemplo, han desarrollado o han desplegado. Es decir, tener una digamos, mirada materialista, pero por supuesto más amplia, y pensar cómo a partir de cierta desintegración de algunos vínculos salariales y de cierta pérdida de algunas relaciones de trabajo, digamos, en fábrica o en unidades productivas concentradas, como esta frase también que, por ejemplo, la CTA, digamos, enunció, la nueva fábrica es el barrio, se hace carne en modalidades de organización social, comunitaria, territorial, en este caso generacionalmente configuradas, que entonces podemos explorar justamente desde otras miradas y desde otras perspectivas. Como bien decía Laura, creo que partir de una mirada generacional, yo acá voy a hacer un poco de énfasis en la mirada de las juventudes y no tanto en la propia mirada de la organización social, MTD Solano, por el tenor y por el sentido que queremos darle, digamos, al dossier, y que por supuesto yo me sumo, agradezco estas palabras excesivas que dijo Laura sobre mí, pero sin duda que creo que soy alguien que está comprometido con ampliar el campo de estudios de las juventudes. Y dentro de la ampliación del campo de estudios de las juventudes y de entrecruzarlo con historia oral, por supuesto, creo que es importante esta noción de generación. Quizás los que no estudian juventud dicen, bueno, pero es lo mismo, jóvenes, juventudes, juventud en singular, en plural, generación. Yo creo que por supuesto que no es lo mismo, como en todo problema tiene sus precisiones que es importante hacer, no por preciosismos teóricos, sino porque esas precisiones ayudan a interpretar mejor los objetos sujetos con los que trabajamos y con los que, digamos, investigamos, pero también creo que esta mirada generacional es importante para desplazarnos, por un lado, de una mirada más biologicista sobre la juventud, es decir, más etaria, más sociodemográfica solamente, ¿sí? Que nos dice, bueno, jóvenes son las personas entre 15 y 24 años, o entre 18 y 29, es decir, que definen juventudes no como una producción sociohistóricamente configurada, no como una producción situada en el entramado cultural, social, histórico, de las relaciones de producción sociales que también producen sujetos, como ya sabemos, sino que la anclan en una condición meramente biológica, meramente etaria. Al igual que creo que hicimos, aunque queda mucho camino por recorrer, pero al igual que hicimos con los estudios de género, a donde no definimos mujer por una cuestión solamente fenotípica o solamente genotípica o solamente biológica, creo que eso ya por suerte hace 30, 40 años que se desplazó, creo que en igual sentido es interesante poder avanzar hacia esta noción de generación que incorpora entonces las dimensiones sociales, históricas, culturales, de una situacionalidad
temporo-espacial en la definición de las juventudes, y entonces creo que también repone las dinámicas, los dispositivos, los procesos de producción social y producción histórica de las juventudes, es decir, los modos de ser, estar y presentarse ante otros como jóvenes, que son diferentes, que son singulares en cada momento histórico. Entonces creo que esta noción de generación me parece muy importante para avanzar también hacia algo que también Laura comentaba, quizás estoy un poco, digamos, haciendo una glosa de algunas cuestiones que ya Laura, por suerte, digamos, introdujo, que tiene que ver con este protagonismo juvenil que no quiere decir protagonismo juvenil revolucionario, rebelde. Sí, porque de hecho, como la pandemia nos mostró, están las llamadas juventudes de derecha, o estas llamadas juventudes libertarias, que se apropian del término libertarios, que estando aquí en este ámbito no voy a ser yo el que les cuente a ustedes qué digamos, significa el término libertario, por supuesto, pero que creo que toman igual el término libertario, no para disputarlo de los sentidos más vinculados con el anarquismo, con el siglo XX, sino con el término libertarian americano, o sea, están queriendo imitar al grupo de los libertarian norteamericanos, aunque tampoco les sale, por supuesto, que son estos conservadores y liberales a la vez, ¿no? Que no son ni los liberal ni los republicanos, ¿no? Este grupo que supuestamente está en el medio, que son los libertarian en Estados Unidos, toman ese nombre de los libertarian. Pero más allá de las disputas semánticas y las disputas por el sentido, digo, estos jóvenes nos muestran que no todas las juventudes movilizadas, organizadas y con visibilidad en el espacio público son revolucionarias, son transformadoras o son, digamos, rebeldes, o al menos transformadoras en un sentido progresista, progresivo, de ampliar derechos, de lucha por la, digamos, igualdad, por la democracia, por la justicia social. Entonces, creería que sí, lo que sí tenemos es un proceso de protagonismo juvenil en las últimas décadas, que muchos autores han digamos, también llamado la juvenilización del mundo. No quiero ser muy largo, Laura me dijo no más de 15 minutos, los que me conocen saben que hablo mucho, pero voy a hacer un esfuerzo por acortarlo y por hacer estos 15 minutos solamente, pero digo, hay autores que, digamos, plantean que hay como dos procesos concomitantes, confluyentes, paralelos en los últimos 40 años. Hay muchísimos procesos, pero los dos que voy a nombrar tienen que ver con la feminización del mundo y la juvenilización del mundo. Es decir, el mundo es más femenino, más juvenil, hoy que hace 40 años. ¿Quiere decir que hay más mujeres y hay más jóvenes? Por supuesto que no. Quiere decir que rasgos atribuidos a las mujeres, por ejemplo, sociedad de los cuidados, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la dimensión afectiva, ¿sí?, se han difundido por otras esferas de la vida social, y los mismos rasgos atribuidos a las juventudes, sin esencializar jóvenes y mujeres, ¿sí?, tiene que ver entonces con una difusión de algunas características que pasan a ser entonces características positivas en el conjunto de la vida social. Sería más largo o me robo tiempo a mí mismo si amplío eso, pero creo que este proceso de juvenilización es importante para comprender cómo el ingreso generacional o la perspectiva generacional o juvenil no sirve solamente para analizar a los jóvenes en sí mismos. Es decir, uno no es un juvenólogo, es decir, que analiza juventudes por el solo hecho de analizar sujetos juveniles, sino que la mirada generacional es una puerta de entrada para comprender procesos sociales más generales. Es decir, es una puerta de, así como el género es una visibilizadora de subalternizaciones, opresiones, desigualdades, y por supuesto la condición de clase, lo mismo, aunque es la más estructural que explica la sociedad, por supuesto, pero digo, la mirada juvenil y la mirada generacional permite entonces ingresar en procesos sociales que de otra manera parecerían más opacos, o que al menos para lo que estudiamos juventudes, el ingreso generacional nos permite explicarlos más claramente. En este caso, lo que tiene que ver con los procesos de espacialización de la política o de politización del espacio, es decir, la emergencia del territorio como un espacio político, como una producción política. Es decir, el espacio ya no como una especie de escenografía o de contexto
en el cual transcurre la trama histórica o la trama política, sino el espacio devenido territorio, es decir, el espacio socialmente construido, el espacio habitado, como configurador de la práctica política. Esto tiene que ver con la espacialización de la producción que también se ha dado en los últimos 40 años, pero también sería más largo discutir eso. Pero creo que es importante entonces poder pensar cómo este ingreso generacional nos permite entonces comprender las dinámicas territoriales, comprender las dinámicas comunitarias y entonces comprender de otra manera estas organizaciones sociales de base territorial y comunitaria que son o fueron protagonistas de la dinámica social argentina y regional latinoamericana en décadas pasadas y que en muchos sentidos lo son todavía ahora. Ahora bien, la mirada generacional desde la historia oral nos permite entonces también visibilizar, poner de cierto relieve, conocer, acercarnos hacia las voces de las juventudes, hacia las voces, los valores, los lenguajes, los afectos, las formas de vínculo social. Yo acá me distancio, creo que ya lo hemos conversado en otros congresos, de la formulación de historia oral que habla de dar voz a los sin voz. Porque yo creo que todos los sujetos tienen voz. El problema es nuestro que no los escuchamos y no los reconocemos, no de ellos que no tienen voz. No hay que darle voz a nadie que sea sin voz, porque el problema es en todo caso del investigador o de los grupos sociales hegemónicos o dominantes que no están escuchando esas voces. Y la historia oral es un medio, es de cierta manera. Alguien activó el micrófono, no sé quién. Es de cierta manera una metodología, pero también una teoría, por supuesto, para poder acceder a esas voces, a esos valores, a esos lenguajes, a esas formas de vínculo social y a esos afectos, porque la política juvenil es una política del afecto o la politización de las afinidades afectivas es muy importante para comprender los procesos de producción o de participación política juvenil. Entonces, decía, a través de la historia, oral, o a partir de la historia oral y del trabajo con testimonios, creo que es muy importante lo que podemos hacer justamente en clave o en términos de escuchar a las juventudes. Porque las juventudes hoy y antes son muy habladas y son poco escuchadas. Son poco reconocidas o poco valoradas como productoras, si son muy producidas por otros, por dispositivos estatales, por discursos dominantes de los medios. Bueno, ahora con este asesinato de un ciudadano, argentino, armenio, que no era turista porque hace 10 años que vivía, en Argentina, pero se dicen tantas cosas por los medios, en manos aparentemente de una persona de 15 años, se vuelve sobre la estigmatización de las juventudes, sobre la producción desde los medios masivos y los medios hegemónicos, sobre discursos sociales que, vuelvo a decir, hablan sobre los jóvenes, los producen, pero pocas veces los escuchan y los reconocen como productores. Y también, por supuesto, invisibilizan formas de ser, estar y presentarse ante otros como jóvenes. Por lo tanto, escuchar, reconocer y visibilizar son tres operaciones que desde la investigación académica, desde la política pública y desde la intervención directa o el trabajo directo con jóvenes son fundamentales, y creo que es la historia oral la que nos permite justamente poder avanzar hacia estas dimensiones y hacia estas dinámicas de escucha, de reconocimiento y de visibilización. También a partir de la historia oral, creo que, y esto, disculpen, ahora avanzo, me quedan dos puntos solamente, pero vuelvo 20 segundos sobre algo que dije antes. Yo hablé de la juvenilización del mundo, de la vida, de los consumos. La frase está, hoy los padres, las madres quieren parecerse más a sus hijos e hijas que los hijos e hijas a sus madres y padres. Digo, una frase de sentido común que circula, que tiene que ver con la juvenilización. Hay un autor, español, que habla del imperio de las juventudes.
¿no? O la eterna juventud, juventud, divino tesoro. Son frases que no son de ahora porque esto tiene ya 30, 40 años, ¿eh? Y como acá estamos, como digamos acá estamos en un ámbito histórico, iba a decir, porque estaba pensando si no había ningún sociólogo o politólogo, que no se enojen, pero cuando yo trabajo en esos ámbitos, y digo hace 30, 40 años, me miran como si les dijera Edad Media. Acá que estamos entre, digamos, historiadores, sabemos que hablar de 30, 40 años es hablar de la coyuntura actual, es hablar de historia reciente, contemporánea, de épocas presentes, y aparte aquí hay muchos historiadoras sobre todo, que están trabajando sobre historia reciente o historia presente. Así que digo, esto viene de los últimos 30, 40 años, pero el embés de trama, a eso iba, no me quiero, desviar, el embés de trama de este proceso de juvenilización es el adultocentrismo, que creo que es importante también visibilizar esta relación de poder o de jerarquización o de subordinación adultocéntrica, así como también hemos ganado, que queda mucho por hacer, y ojalá mañana también se dé un gran paso en este sentido, pero hemos, digamos, ganado en visibilizar los vínculos patriarcales, machistas, ¿sí? De opresión, subalternización, subordinación, desigualdad de género o entre géneros. Creo que también es importante visibilizar los vínculos de subalternización intergeneracionales. Es decir, cómo las juventudes llegan a un mundo dado, tienen que abrirse paso en este mundo ya establecido, por eso hay un malestar propio de esta configuración generacional, aunque ese malestar no siempre se resuelve para el lado de la transformación o de la rebelión, a veces más bien de la adaptación y de acomodarse a las formas existentes, pero hay un malestar de llegar a un mundo dado. Y hay una sociedad adultocéntrica, gobernada por adultos, que, digamos, producen, como dije antes, a las juventudes. Por lo tanto, estas relaciones de adultocentrismo también son importantes de visibilizar en el trabajo con testimonios, en la historia oral y en la situación dialógica de entrevista. Así como si uno interpela por cuestiones de género y es varón hablando con una mujer, debería objetivar esa relación desigual, socialmente configurada como desigual, que no depende solo de la voluntad individual de las personas. ¿Sí? De un varón preguntándole a una mujer sobre cuestiones vinculadas con el género, con la violencia de género, con la desigualdad, con cuánto cobra por su digamos, trabajo, o con qué experiencias de opresión vivió, ¿sí? Lo mismo debería pasar con un adulto hablando con jóvenes o entrevistando a jóvenes, porque es el adulto portador de sentidos sociales hegemónicos, por más que los desafíe, ¿sí? Entrevistando a jóvenes que justamente están sintiendo el peso del mundo adulto sobre sus cabezas, entre comillas. Por lo tanto, creo que esta relación de adultocentrismo también es importante visibilizarla, y uno de los caminos para hacerlo es el trabajo con fuentes orales, es el trabajo con testimonios. Dos últimas cosas señalo, y tienen que ver, por un lado, con que la historia oral, desde esta mirada generacional, nos permite también avanzar en el reconocimiento de la diferencia y la diversidad, que es de cierta manera una marca epocal o una marca generacional en las juventudes, y que muchas veces es interpretada en clave de fragmentación. Es decir, la diversidad juvenil es más bien interpretada como una carencia, como una fragmentación, y desde el investigador de la política pública o del discurso social se busca homogeneizar, aplanar esa diferencia para buscar un sujeto social juvenil homogéneo. Creo que la tensión entonces entre diferencia e igualdad, entre diversidad y desigualdad, es decir, cómo analizamos esta diferencia, esta producción de la diversidad desde una capacidad, desde una potencia, y cómo podemos encontrar la igualdad más bien en clave de lo común en la diferencia, y no en clave de aplanamiento de las diversidades, también creo que es importante
digamos, las posibilidades o lo que nos brinda el trabajo con fuentes orales en este sentido. Y esto es muy importante con las juventudes, porque poder interpretar, poder comprender, poder aprender con H, poder asir esta diversidad, esta producción de las juventudes desde la diferencia y sobre todo en dinámicas territoriales, dinámicas comunitarias que suelen ser subalternizadas. Por lo tanto, estos jóvenes son casi siempre comparados con el joven normal. ¿Cuál es el joven normal? El joven de clase media, más bien blanco, de un barrio, digamos, de sectores medios urbanos. Ese es el joven normal, ¿sí? Por eso también acá es muy importante, digamos, el artículo que habla de las juventudes campesinas y del género las juventudes campesinas, justamente para una doble visibilización, género en el ámbito campesino rural y juventudes en el ámbito campesino rural, que creo que son dos dimensiones poco visibilizadas o poco abordadas, al menos en este entrecruzamiento, ¿no? De ámbito rural, campesino, juventudes y género, en este, digamos, cruce de al menos 3 dimensiones. Pero vuelvo entonces, creo que esta cuestión de trabajar las diversidades, el reconocimiento de las diversidades y de la diferencia, también es importante para poder justamente investigar con, digamos, juventudes desde las fuentes orales o desde la historia, digamos, oral. Y por último, lo que tiene que ver con la temporalidad, que la temporalidad también es una dimensión clave en el análisis de las juventudes, porque es una de las cuestiones que se ha transformado en las últimas décadas, ¿sí? La ruptura de los sentidos lineales, ¿sí? De los relatos de una vida que empezaba como cadete o como adscripto de una cátedra y luego llegaba a titular, ¿sí? En el ámbito académico, o a decano, o a director de la carrera, o digamos a rector, y en una fábrica que empezaba como aprendiz y terminaba en capataz, lo digo rápidamente, ¿no? Esas trayectorias lineales que se han roto por diferentes cuestiones, ¿sí? Tienen que ver con la percepción de la temporalidad juvenil. Por lo tanto, hoy estamos más en un tiempo de lo efímero, de lo instantáneo y de lo simultáneo. Todo lo que tiene que ver con la multitarea o el multitasking es una temporalidad superpuesta juvenil, ¿sí? O sea, es una simultaneidad a la vez efímera y simultánea, pareciera contradictoria, ¿no? Pero es efímero y simultáneo a la vez. Lo que no quiere decir que no haya una construcción de un sentido histórico. O sea, yo no, digamos, acuerdo con los que dicen, bueno, se perdió cierta proyección de futuro, los jóvenes viven solo en el aquí y el ahora. Tienen su dimensión de futuro, su dimensión de perspectiva histórica, pasado, presente, futuro, pero desde otra construcción distinta a la que quizás nos socializamos nosotros o a la que quizás era hegemónica o dominante hace 30 o 40 años. Y entonces esta temporalidad, que siempre lo fue, pero que creo que más ahora en las juventudes es de dimensiones superpuestas, es abigarrada, ¿sí? Creo que la historia oral nos permite también, digamos, adentrarnos en esos hilos históricos para recuperar, quizás como planteaba también, y puede seguir siendo vigente aún en esta temporalidad abigarrada de lo efímero y lo simultáneo, lo que planteaba Raymond Williams, ¿no? Sobre lo arcaico, lo residual y lo, digamos, emergente. Como por ejemplo aquí, en este artículo, pudimos rastrear lo que tiene que ver con la experiencia, con las tradiciones vinculadas con las tomas de tierra de hacía 15 o 20 años cuando surgió el MTD, es decir, de principios de los 80, y el MTD es del año 97. O sea, hacía 16 o 17 años que habían sucedido esas tomas de tierra. Muchos de los jóvenes no habían nacido o tenían muy pocos años, porque yo entrevisté en esos años a jóvenes de 22 o de 24 años. Imagínense a lo que sucedió hace 17 años, ¿sí? Por supuesto. Pero, sin embargo, pervivía una tradición, una experiencia social acumulada, sedimentada. Bueno, es aquí lo que estamos trabajando, pero yo intento cruzarlo esto con la mirada generacional, la mirada de las temporalidades, la mirada territorial y la mirada comunitaria. Por lo tanto, creo que estos procesos, entonces vinculados, por ejemplo, a reconocer prácticas políticas que no tienen que ver con las prácticas políticas también
legitimadas o consagradas. No es solo la política del sistema político, de las instituciones, es una política que desborda las instituciones, que las incluye, pero que desborda la política estadocéntrica o estatalmente configurada. Inclusive, y no me queda tiempo, discute la política del vínculo ciudadano. Inclusive también, porque ¿cuál es la ciudadanía en estos territorios configurados desde la politicidad cotidiana, de los espacios de resistencia moleculares? Bueno, ahí hay toda una discusión para dar también de visiones hegemónicas que intentan trasladar a ciertas situaciones algunas nociones o algunos conceptos que fueron acuñados para otras situaciones y que muchas veces en la práctica histórica concreta funcionan poco, o al menos que en los testimonios aparecen más como problemas que como certezas. Aparecen más como preguntas y como desafíos que como elementos dados. Pero bueno, dejaría por aquí entonces, porque ya más o menos voy en unos 17 minutos o 18 minutos, y por supuesto abierto al diálogo, y vuelvo a, digamos, agradecer a todas y todos ustedes, pero sobre todo a Cristina y a las dos Lauras, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Laura Luciani, muchas gracias Pablo, muchas gracias a todos las y los que nos están acompañando. Yo quiero decir dos cosas que me olvidé en esta desesperación de que no me funcionaba la tecnología. Una, agradecer y también invitar a las compañeras y el compañero que nos enviaron reseñas, que también fueron evaluadas, a Carla Diterlici, a Mariana Caballero, a Agustina Kresic y a Francisco Martínez Hoyo. La revista también, digamos, es un espacio para difundir los libros sobre historia oral. Entonces, bueno, que esto también sea una invitación para ello. Y lo segundo que quiero plantear es que cuando Laura hace la presentación de este precioso dossier, ella comenta cómo estuvo estructurado, es decir, Laura invitó a algunos compañeras y compañeros, los artículos fueron evaluados, y me consta que, digo, hubo interesantes intercambios con los evaluadores, pero sin embargo, este dossier que estamos, que ya pergeñamos con las coordinadoras, a quienes me olvidé de presentar, y es un olvido imperdonable, el próximo dossier va a ser coordinado por Claudia Pérez, Ana Troncoso y Raquel Caprano, las tres compañeras de la Universidad Nacional de Patagonia, San Juan Bosco, sede Trelew. La idea del siguiente dossier es que no va a ser por invitaciones, sino que es un dossier abierto, similar al que coordinó antes Bettina y antes Gachi Browarnik, y Carol Solís y Marianela, etcétera, etcétera. Más parecido a esos otros dossiers, así que digamos que esto sea una invitación para acercarnos a la vida, a las historias y las voces de distintas mujeres o colectivos de mujeres latinoamericanas. Y bueno, nada, agradecer a todos la presencia, la participación, y seguiremos encontrándonos por este medio, pero espero que lo podamos hacer cara a cara, que es tan importante para seguir haciendo historia oral, pero digo, también la pandemia nos ha mostrado que no es imposible seguir haciendo entrevistas y seguir produciendo aún en esta virtualidad a la que todos nos vimos obligados. Así que bueno, si tienen ganas de preguntar o qué sé yo, no quiero ser arbitraria cerrando el diálogo, ni nada por el estilo, pero simplemente yo quería, en nombre del comité editor y también de la comisión directiva de ahora, saludarles y despedirlos y desearnos un mejor 2021 para todos. Gracias.